Hola Martín, buenas noches. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Qué ¿Qué gusto. tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Nosotros somos un grupo de la Universidad Agraria. Ajá, Justamente estamos empezando la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y ajá. en el curso de introducción justamente a la carrera, nos han dicho que tenemos que entrevistar a un egresado con años de experiencia y todo esto, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, comenzamos la entrevista, ¿sí? Y una consulta, o sea, ¿cómo me ubicaron, ah? Nosotros tenemos un compañero que tiene como digamos, un banco de contactos con respecto a los Ya. egresados Ujú. y nos pasaron varios contactos y entre ellos estabas tú y digamos Ay, que ay, te ay, ay, elegimos ya. a ti. Sí, porque yo estuve en un programa de la profesora Marinés que se llamaba, es como Sí, que de Sense8, pero lo dejé hasta hace un par de años, hasta hace un año y medio, prox, ¿no? O sea, ok. sí, sí, como que, pero nada, bienvenido, bienvenido y nada, para Eso, lo que me muchas gracias. necesiten. Ujú, ujú, Eso, muchas gracias. ujú. Bueno, entonces empezamos. Quisiéramos saber cuál es tu nombre completo. ¿Tu nombre completo? Eduardo Martín Patiño Díaz. Bien, Eduardo Ujú, Martín. Bien, ¿qué tal? ujú. ¿Tu año de ingreso cuál es? Disculpa. Yo ingreso a la agraria en agosto del 2003, o sea, en el 2003-2. 2003-2, bien, Sí, 2003-2. ¿Y te costó, digamos, ingresar? ¿O sí, fue claro. bastante? No, Sí, no, sí me costó un montón, porque en realidad la brecha entre mi colegio y las academias hasta el examen de admisión era muy amplia y me costó aproximadamente un año y medio ingresar. wow, un año Tuve y dos medio. postulaciones, sí, tuve dos postulaciones, y a la Sí. segunda la agarré, pero en un lapso de un año y medio aproximadamente. Claro, porque yo termino el colegio en el 2001, termino. Todo el 2002 y mediados del 2003 me preparé para ingresar en el 2003-2. Ah, ok, claro, Ujú. bien. Y claro, y una vez adentro, ¿cómo fue tu método de estudio? ¿Qué utilizabas o eras con? Ah, no, no, mira, te cuento. Cuando tú ingresas es un cambio muy abrupto porque tú Claro, antes del examen de admisión estás que estudias todos los días, sí, física, en la química, academia. biología, aritmética, álgebra, RBR, todo eso estudias y estás acostumbrado a resolver ejercicios cortos. Entonces, Sí, tú cuando entras y a la rápido. universidad y rápido, te encuentras con que ya no son ejercicios cortos, sino son exámenes de tres, cuatro preguntas para desarrollar y que no te, como que ya te das cuenta que no te bombardean con tanta responsabilidad del día a día como es en una pre o en una academia. Tú sabes de que tema avanzado en la pre o en la academia, tienes que estudiarlo ese mismo día porque el día siguiente ves otro. Entonces, en la universidad me di cuenta de que ya cada uno avanzaba a su propio ritmo. Y al inicio era como que un shock porque tú decías, oye, yo estoy acostumbrado a estudiar todos los días y ahora hay días en los que si quiero no estudio, ¿no? Claro, en parte. Pero, exacto, pero cuando ya llegan las primeras prácticas, los parciales, es el segundo choque, porque te das cuenta de que tienes que estudiar todas las clases anteriores y te puedes sentir un poquito agobiado. Sí, Entonces, eso fue, pero ya luego del primer ciclo, como que ya es más, después de los parciales ya la agarras la viada, porque es un cambio, ¿no? Es un claro. cambio y yo no era chancón, para serte honesto, no, no era chancón, pero sí era tratar de ser un poco responsable. Sí, yo sabía cuándo había que entregar trabajos, cuándo había prácticas calificadas, sacaba mi cálculo de cuánto necesitaba en promedio de prácticas y teniendo en cuenta mi nota del parcial para ir a cuánto apuntaba en el final, cosas como esas, ¿no? Sí, claro, claro. Sin darse cuenta, uno se termina convirtiendo en una persona más estratégico, más estratega, ya Bien. no tan operativo ni mecánico, sino ya empiezas a maquinar, oye, este curso estoy mal, tengo que sacarme tantas notas, tanto, y sacarme el ancho en el final para poder pasarlo, cositas como esas, pues, ¿no? Claro, sí, que es un Ujú. buen método al final, porque es lo que Sí, se quiere, sí. tal cual, tal cual. Y con respecto a la carrera que elegiste, ¿fue tu primera opción o fue, digamos, una segunda o Mira, por posiblemente una suerte tercera? fue la primera opción, porque en mi época tú podías escoger carreras dentro de una misma facultad. Entonces, mi Claro, primera opción era gestión, segunda economía y tercera estadística. Por suerte agarré gestión, pero te mentiría si te digo que era mi vocación. Yo tenía cierta claro, envidia sana cuando estaba terminando el colegio,
porque tenía compañeros que decían, yo voy a seguir leyes, yo voy a seguir arquitectura, yo voy a seguir medicina. Yo la verdad que no tenía la más remota idea de qué seguir, ¿no? Entonces, buscando información, en esa época no teníamos el internet muy desarrollado, entonces opté Claro, por administración porque era un poquito de todo, ¿no? Para una persona como yo que no la tenía clara. ¿Y por qué la claro, claro. agraria? Porque a través de un contacto, mi hermana en su trabajo tenía un compañero que estudiaba gestión empresarial en la agraria y le dijo a mi hermana, oye, esta carrera existe en la agraria. Entonces Ok, averigüé, fuimos y eh, vimos el brochure, es decir, de la malla la académica. malla Y curricular, claro. claro, y aparte que también el tema económico es una ventaja, porque a diferencia de una universidad particular en la que tienes que estar con un flujo de caja todos los meses, en la agraria se pagaba la matrícula y punto, ¿no? Sí, Entonces, eso también fue un factor que en mi familia tuvimos que determinar. Me podía sí, decir, no, quiero estudiar en la Católica, la Ricardo Palma, pero después el mes a mes, ¿cómo hacemos? Entonces, claro, sí. yo también ya sabía eso, entonces dije, no, bueno, la agraria es la que... Y aparte que la agraria es bonita, o sea, cuando fui me enamoré de Sí, la el universidad, campus. ver el campo, el clima, en las áreas verdes, y la verdad Sí, que me lancé por la agraria. Esa fue básicamente la decisión. No fue un tema vocacional, no fue como que una decisión en base a la coyuntura que yo vivía en esas épocas, pues, ¿no? Inicios de los 2000. claro, serían las Ujú. influencias y eso, sí, claro. Así es, claro. Y una vez adentro, con el pasar de los años, con el pasar de los Sí. siglos, ¿cómo sentías tú que era todo? ¿Te iba mejor? O sea, respecto al primer ciclo, ya quedamos en que hiciste como una Sí. estrategia exacta, pero pues cumplías con esa misma estrategia, tenías promedios altos, digamos. No, mira, siéndote totalmente transparente, sucede que a medida que vas avanzando en la universidad puedes tender a relajarte un poco. Ok, Eso me pasó a mí. Yo me fui relajando y pasaba los cursos, pero no los pasaba con los notones. O sea, mi sí, objetivo era pasarlos, ¿no? claro, De verdad, era pasarlos. Yo sacándome un 11, yo era feliz. No me enfocaba tanto en sacar el promedio porque, no sé por qué, era un pensamiento que tenía yo hace más de 20 años, no pues de eso, ¿no? Pero sí, claro. sí, en el camino me relajé un poco, pero no por eso, o sea, me retrasé. O sea, yo terminé la carrera en 5 años y medio. Ok, Y me demoré un ciclo básicamente porque había en esa época un curso que no sé si seguirán, que se llamaba Tecnología Agroindustrial, que era uno de los últimos. Era ok, bien raro porque nos obligaban a llevar un curso de agronomía, uno de alimentarias, uno de zootecnia, uno de forestales, pero como que alineados a gestión empresarial. claro. Entonces, esos cursos tenían muy pocas vacantes. Entonces, yo uno de Sí, esos cursos lo jalé. Yo siendo uno de los, yo habiendo chapado vacante, la jalé y cuando tú jalas, no sé cómo es el algoritmo, pero así tengas un promedio decente, te mandan al último a matricularte. Entonces yo tuve que ah, esperar wow. un ciclo adicional para poder obtener vacante para volver a llevar ese curso, ¿no? Pero, y otra cosa también que me pasó, que les cuento, es que a medida que iba avanzando la carrera, en los cursos de administración no me iba tan bien. Eran muchos Wow, qué interesante. conceptos. Sí, eran muchos conceptos para mí. O sea, que el análisis FODA, que el layout, que el benchmark, que las 7 pasos para determinar un problema, que los 8 pasos para determinar la solución. Y yo me enredaba, te lo juro, me enredaba mucho. Y llegaba un momento en que los exámenes yo escribía cualquier cosa. O sea, y corrí riesgo de jalar varios cursos de administración, llámese administración general, administración de recursos humanos, administración de operaciones, todo lo que era administración. Entonces, en una época dudé, dije, uy, quizá no soy bueno para esto, que habrá sido por la mitad, ¿no? Pero como no Ok, tenía la posibilidad, pero la verdad que yo no tenía la posibilidad de decir en mi casa, ¿saben qué? Esto no es mi carrera, quiero postular otra. No, o sea, yo tenía que producir ya, pues, o sea, tenía que terminar para empezar a producir y aportar en mi casa. Porque claro, igual que ustedes, en la universidad, encuentra gente de muchos niveles socioeconómicos, el mío era de clase media, entonces no me faltaba nada, pero tampoco me sobraban cosas. Entonces, mi objetivo era avanzar, tener prácticas y poder ya aportar en mi casa. Y dije, bueno, o sea, yo no tengo la posibilidad de decir, uy, no me gusta esto, me cambio, no. O sea, como que
le seguí metiendo gasolina a este tema. Y mi vocación la he encontrado ya terminada en la universidad. O sea, muchos años después, imagínate, yo soy magíster en finanzas. Yo me Uy, especialicé en finanzas y trabajo en finanzas hace más de 13, 14 años. ok, Y créeme que en la universidad los cursos de finanzas eran terribles para mí, no entendía nada. Contabilidad, finanzas, los pasaba también raspando. No entendía los conceptos, te juro, yo no entendía, o sea, me hablaban chino. Y eso yo lo he aprendido en la cancha, trabajando, invirtiendo por mi cuenta en diplomados y en el camino le fui agarrando el gusto, ¿sabes? Pero qué yo no fui bonito. una persona que en la universidad ya la tenía clara, ¿no? O sea, para mí fue todo muy gaseoso, muy disperso, hasta ya años después de haber terminado la carrera. Entonces, si un consejo les puedo dar es que no se apuren, disfruten este periodo, conozcan gente, o sea, estudien lo necesario, no tampoco sean chancones, o sea, siempre un poco, todo en exceso es malo, Claro, pero si sienten que a mitad de camino dices, uy, esto no me gusta, no entiendo, o sea, no claudiquen, sigan, porque va a llegar un momento, quizá al final de la carrera o terminándola o más adelante, que van a sentir como que, uy, esto es lo que me gusta, ¿no? Y eso puede ser durante la carrera o muchos años después, como fue mi caso, ¿no? Entonces, esa fue básicamente mi experiencia, ¿no? bien, bien. Muchas gracias. Ujú, Bien por los ujú, consejos y por toda ujú, historia, digámoslo así. Bueno, ujú. entonces ahora vamos a pasar a la parte intermedia, que Ok, justamente es, digamos, los post estudios, ¿no? De la universidad, digamos, por ejemplo, ajá, maestrías o así, ¿sí? Muchas sí, gracias. correcto. No, te un gustazo. Hola, ¿qué tal, Martín? Soy Christopher López Hola, de la misma Christopher. carrera, ¿Qué de la tal? agraria. Bueno, Qué vamos a bueno, pasar qué con las gusto. preguntas. Igualmente, es un Ya, no hay gusto conocer y problema. escuchar todo lo que nos has comentado. Bueno, la primera pregunta sería si usted ha estudiado una maestría después de egresar. Sí, o sea, sí, yo egresando me metí a un diplomado en finanzas en la Universidad de San y años después estudié una maestría en la UPC, también netas de finanzas. Son los dos posgrados que he hecho. O sea, un diplomado y luego una maestría. Ya, sí. ¿Usted recomendaría también como profesional estudiar ciertos cursos o creo que ahorita se le dice también herramientas para poder complementar algunos conocimientos después de egresar de una universidad? Sí, mira, o sea, si yo pudiera retroceder en el tiempo y estuviera como ustedes iniciando la carrera, es difícil lo que les voy a decir porque como están en primer ciclo, están en un periodo de adaptación. Pueden sentirse en un momento agobiados con las lecturas, que no les alcanza el tiempo, entonces, y están en primer ciclo o en introducción, ¿no? Pero si en el camino ustedes paralelamente pueden desarrollar el Excel y el inglés, o sea, eso no les va a abrir puertas, pero sí les puede cerrar puertas. O sea, porque ya en mi época, saber Excel, sabías lo básico, idiomas, tenías que meterte a estudiar. En cambio, ahora, por lo que veo, ya, o sea, antes en mi época, por ejemplo, tener correo electrónico, muchos entramos sin correo electrónico, no sabíamos que era un correo electrónico. Ahora ya la gente asume que tú ya tienes un correo electrónico, que tienes tu LinkedIn. Entonces, ahora la gente ya asume como que tú entras con cierto nivel de Excel, cierto nivel de inglés. Entonces, a mí me hubiera gustado avanzar eso cuando estaba de universitario. No lo hice porque, no por cuestión de tiempo, para serle franco, es por un poquito de dejadez también, ¿no? Yo quería enfocarme en la carrera, pero viendo hacia atrás, si hubiera un poco, pues puesto un poquito más de punche, quizá me pude haber dado el tiempo. Porque uno siempre tiene tiempo para lo que le gusta, en realidad, ¿no? O sea, y yo me dediqué solamente a la carrera, pero ya en el tiempo, luego de haber regresado, sí tuve que... En la práctica aprendí un montón, para serles claro, en la práctica. Yo no me metí mucho a cursos, sino iba entrando a trabajar y ahí me iban enseñando algunas herramientas de Excel, tablas dinámicas, fórmulas, cosas, y ahí fui aprendiendo. Y el inglés también, lo he ido desarrollando ya en el camino también. Me ha tocado trabajar en dos transnacionales y he tenido que esforzarme como al método de inmersión, es como que como que aprendes el inglés a patadas, ¿no? Entonces a mí me hubiera gustado aprenderlo de la manera correcta, ¿no? Desde más joven y todo eso, ¿no? Y esas son las dos herramientas que yo les podría
recomendar. Bueno, una tercera que es, bueno, que quizás les va a servir sería el tema de estrategias de lectura veloz, Ah, porque se van a encontrar claro, en claro. momentos en que les van a decir, lean esto para acá, lean, 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 y van a ver que humanamente es imposible leer todos los que les dejan. O sea, es imposible. O sea, a pesar que los profesores dejan y dejan lecturas, no hay manera humana de que uno se pueda leer todo. Entonces, la lectura veloz te va a ayudar a ser una estratega con las lecturas, leerte los principales títulos, los conceptos principales, y sobre eso ya te puedes defender, ¿no? Entonces, lectura veloz. Y bueno, ya como en posgrado depende de lo que te vaya gustando, ¿no? Como le decía a tu compañero, a mí las finanzas me empezaron a gustar por el año, como 10 años después de haber terminado la carrera. Yo terminé en 2008, y me la pasé como 10 años en dudas. No sabía si había estudiado la carrera correcta, si me estaba especializando en lo correcto. Los trabajos a veces me gustaban, a veces no. Y luego de 10 años, como que le agarré ya un poquito el gusto. Y una vez que ya le agarré el gusto, ya decidí hacer la maestría en eso porque me gustaba, ¿no? Entonces, yo les diría de que apenas terminen la carrera, dense un tiempo para trabajar, tengan experiencia, ya sean empresas propias o de terceros, y cuando ya más o menos se enfoquen qué les gustaría, por dónde que les gustaría dirigir su Claro. carrera, ahí recién hacer la maestría, porque si te mandas a hacer la maestría terminando la carrera, quizá no la vas a disfrutar, no la vas a disfrutar mucho. La idea es que estudies algo que te guste, y si estudias algo que te gusta, lo disfrutas. Claro, ese es el punto de Ujú. estudiar una carrera así, apasionada como nosotros. Exacto, exacto, exacto. Y en el tema, claro, de los cursos, eh, Ujú. en base a, usted ha tomado algunos cursos, ciertos cursos también, me imagino, para desempeñarse en un tipo de área. Sí, mira, cuando termino la universidad, mi situación era volantear mi currículum, volantearlo a diestra y siniestra. Y yo había tenido la suerte de practicar en el banco de crédito, 10 meses, en el área de análisis crediticio, que analizaban estados financieros. Un estado financiero es la situación de las empresas, hablando en términos de finanzas, ver si tienen plata o no, si están endeudadas, si son rentables o no. Entonces, mi nivel era bajísimo, no porque no nos hayan enseñado, sino porque en esa época yo no, yo estaba como que en la luna, la verdad también, ¿no? Yo no me sentía, yo trataba de estudiar lo necesario para pasar los exámenes, pero bueno, creo que también es la juventud, ¿no? Tenía otros pensamientos, otras prioridades, pero igual trataba de sacar algo. Pero cuando ya me enfrento a una situación real de trabajo, me di cuenta que mi nivel era pobre comparado con el de otros practicantes. Entonces, tuve que meterme por mi cuenta a especializaciones. O sea, de mi sueldo tenía que pagarme cursos cortos. No me quería Mm. meter de frente a esos cursos de 10 meses porque dije, bueno, hay cursos libres que duran 2 meses, Ah, que se pueden claro, los pagar en partes. cursos cortos. Exacto. Entonces yo quería meterme a cursos cortos por si a la hora de meterme al curso y no me gustaba, ya pues aguantaba un par de meses, ¿no? A meterme a una obligación de 10 meses, ¿no? Que ya pucha, es prácticamente 2 ciclos. Entonces, cuando empecé a invertir en cursos sueltos, o sea, cortos, lo hice en la Universidad ESAN, y llegó un momento en que pude relacionar lo que me enseñaban, eran de finanzas, pude relacionar mi trabajo con lo que me enseñaban. Entonces, cuando pude encontrarle sentido, fue como un despertar en mí. Dije, uy, ya voy comprendiendo. Entonces, le empecé a encontrar la razón de ser, y me fui metiendo a como 4 o 5 cursos más cortos. O sea, como 4 o 5 cursos de este tipo, que se llaman, no me acuerdo el nombre, pero eran de 2 meses, todos de finanzas, de distintos tipos de ramas de las finanzas, y los disfruté un montón. Entonces, ya con esta base de este pequeño diplomado que hice en posgrado, eh, me sentí un poco más seguro ya de enfrentarme a las situaciones de trabajo. Ya podía defenderme ante una conversación académica, financiera, y le fui agarrando más gusto a las finanzas. Y años después llega el momento de la maestría. Entonces yo dije, voy a hacer las opciones de maestría, ¿cuáles son? Una maestría especializada en un solo rubro,
o el famoso MBA, que es una maestría en administración. Y el mercado me pedía un MBA, porque todos hacían MBA, todos hacían MBA, pero a mí me gustaba ver la malla curricular, ¿no? Entonces vi que los cursos del MBA no me gustaban mucho. Dije, si me meto en un MBA va a ser como como cuando estuve en gestión, ¿no? Van a haber cursos que me van a aburrir, y preferí meterme a una maestría especializada en finanzas y la disfruté. No, no fue muy trabajoso porque me llamaba a estudiar eso. No me gustaba leer libros acerca de eso, debatir con mis compañeros, entonces la disfruté un montón. Eh, entonces yo lo que les diría es, las herramientas que les he dicho les va a servir durante la carrera, o sea, el inglés, Excel, lectura veloz, pero una vez que ya terminen, ustedes va a depender mucho de su primera experiencia de trabajo, porque durante la carrera pueden decir, uy, a mí me gusta el marketing, no, a mí me gustan los recursos humanos, pero créeme, cuando salen a la cancha se puede dar un giro tremendo. Claro, De exactamente. mi promoción, un amigo que en la vida me iba a imaginar, ahorita es gerente de recursos humanos, otro es inversionista, otro que era uno de los más chancones, se fue a Dubái a Medio Oriente a trabajar de temas no relacionados a la carrera. Entonces, es como una tómbola, ¿saben? Y entonces, dejen que fluya nomás, que vaya llegando. Con tu primera experiencia te vas a ir dando cuenta que te gusta, que no. Y va a llegar un momento en que ustedes solos van a decir, oye, esto me gusta, pero estoy verde. Me voy a meter en un par de cursos en tal sitio para fortalecer, ¿no? Y así se van a ir dando cuenta de las necesidades que tienen. Claro, exactamente. Eso es realmente muy interesante todo lo que nos cuentas acerca de lo que podemos hacer después de la universidad, los cursos, todo eso. Ujú, Muchas gracias en ujú. serio por este intermedio. Pasamos después ahorita con las preguntas de trabajo con mi compañero Ya, Bruno. ok. No. Hola, Hola buenas Bruno, noches. ¿qué tal? Ay, Hola, ¿qué tal? Qué gusto. dejando la parte un poco de los estudios, de la universidad, de la maestría, de los cursos, Ujú. quisiera saber más ahora sobre el tema de su trabajo. ¿En qué lugar Sí, trabaja usted más o menos? ¿En dónde? sí, te cuento. Yo trabajo en el grupo Le Cordon Bleu. Se escribe Le Cordon Bleu. Es una transnacional. Su core es la gastronomía. Es una empresa que tiene sede en Ámsterdam, pero de capitales franceses. Entonces, hay institutos Le Cordon Bleu en todo el mundo, en Corea, en China, en España, en Francia, en Estados Unidos, aquí en Perú hay un instituto y una universidad. Entonces, yo trabajo actualmente ahí, soy jefe de tesorería de toda la corporación. Ah, ok, ok. Ujú, ujú. ¿Usted ha trabajado en finanzas en este lugar ya? Sí, yo tengo trabajando en finanzas desde el año 2008. Sí. En otra área que también se haya entrado en este mismo lugar o en otros lugares que haya trabajado, solamente se han enfocado siempre en finanzas, porque por lo que No, veo, se ha sí. especializado en finanzas. Es que fue casualidad, porque va a llegar un momento en que ustedes creo que tienen que obtener créditos en base a prácticas, creo que a final de la carrera, faltando unos ciclos. Entonces van a estar todos como locos buscando prácticas donde sean. Entonces mi promoción era así, o sea, parábamos en la facultad viendo, en esa época había un biombo donde colgaban ofertas de prácticas y todo con nuestro currículum impreso. Entonces, mis primeras prácticas preprofesionales fueron en una minera, en la minera Raura en el año 2007, que era en el área de logística. Y luego mis segundas prácticas fueron en el banco de crédito, en un área financiera. Pero, o sea, no fue que yo escogí, simplemente vi la opción y me metí sin saber nada, porque yo lo que quería era el crédito, porque el crédito te lo piden para egresar, ¿no? Entonces, como la oferta de prácticas no era tanta y la demanda era mucha, había que chapar. O sea, vio la oportunidad, mandé el CV y por suerte pude obtenerla, ¿no? ¿Y qué pasó? Como yo tenía más experiencia, yo tenía 10 meses de prácticas en finanzas y 3 en logística en mi chamba anterior, cuando termino la carrera y salgo al mercado a volantear mi currículum, vas a encontrarte con gente que te dice recién egresado pero con experiencia. Entonces, pucha, eso era más complicado para nosotros. Entonces, mi única experiencia había sido las finanzas.
Entonces yo ponía ahí en mi currículum experiencia en finanzas, pero no porque me gustaran, sino porque yo quería chambear. Y mi primer trabajo fue de analista junior de finanzas y entré ahí porque, como le comentaba a tus compañeros, yo tenía que ya chambear y empezar a producir. Pero fue una casualidad tremenda porque no fue que en la universidad me hubieran gustado las finanzas, no, no, nada que ver. No me gustaban las finanzas ni las entendía, ni las entendía para serte totalmente claro. Entonces, lo mío fue como que una necesidad y el camino me llevó por ahí, pero me costó aproximadamente 10 años agarrarle el gusto. Y ahorita ya mi vida está hecha en base a eso, ¿no? O sea, ya mi carrera, mi estructura es a través del área de finanzas, ¿no? Pero si me dices, oye, otra área que no sea financiera, bueno, 3 meses en logística estuve, pero en el año 2007 como practicante. Pero esa no la tomo mucho en cuenta porque estaba muy chiquillo también. O sea, tú cuando eres practicante y llegas, y a pesar de que seas uno de los primeros puestos en la universidad, llegas y estás en la nada porque te encuentras con cosas operativas que no te enseñan en la universidad, con gente mayor, gente joven, gente de todo tipo, gente buena, gente no tan buena. Entonces es como un aprendizaje ver cómo es un ambiente de trabajo, más que nada, ¿no? Más que tú cuando eres practicante, no es que tú llegas a producir a la empresa, no, tú llegas a ver, a aprender, a darte cuenta cómo es el manejo grupal, cómo es la estructura de una empresa, cómo son los gerentes, cómo son los analistas, quiénes se van a almorzar temprano, quiénes se van temprano, quiénes llegan tarde, todas esas cosas, son las que tú vas viendo, ¿no? Entonces, ya mucho más adelante con experiencia y con todo eso ya empiezas ya a agregar valor, ¿no? Pero lo mío fue mera casualidad, para serte honesto. Yo estuve divagando muchos años sin tener clara cuál era mi vocación o lo que me gustaba. Por eso les digo, si es que en algún momento llegan ustedes a divagar, no se apuren, tómense, vayan con calma, estudien, disfruten esta estadía, porque solito llegan. O sea, solito llega la oportunidad y tú dices, oye, esto sí me gusta, esto puede ser, te vas metiendo más y listo. Así es más o menos como salen ahí las oportunidades y cómo te vas direccionando en la vida profesional. Mm. En algún momento de repente le han recomendado irse a un lugar, de repente le han jalado, algo así, Sí, claro, o acá. estamos Sí, hablando. sí, acá en Le Cordon Bleu, porque yo antes trabajaba en una empresa que se llama Laureate. Es una empresa americana con sede en Baltimore y esta empresa es dueña acá en Perú de 3 instituciones, de la UPC, de la UPN y del Instituto Cibertec. Yo trabajaba en esta empresa, Laureate se escribe, Laureate se pronuncia, y bueno, conocí a una persona ahí que la llamaron como director financiero para el grupo Le Cordon Bleu y él me dijo, oye, mira, esa es la situación y tengo esto, ¿te gustaría venir acá y apoyarme? Y me hizo una propuesta, la negociamos, vi a dónde iba también, porque pedí información financiera del Le Cordon Bleu para saber a dónde me iba, y en base a todo eso, tomé una decisión de ir, ¿no? Entonces, sí, así fue, básicamente. Este último trabajo ha sido así por red de contactos. Ah, ya. Ujú. ¿Cree que, bueno, nosotros más o menos aproximadamente, bueno, tratamos de que en 5 años egresemos? ¿Usted cree el Claro. mercado laboral sea de alta demanda para nosotros o cree que se nos va a Sí, complicar un poco? no, yo creo que sí, porque la pandemia tumbó varios paradigmas. Es decir, antes la gente no pensaba que uno podía trabajar de manera remota o de manera virtual, es decir, desde tu casa. La pandemia nos obligó a eso, nos obligó a que las empresas tenían que seguir operando de manera remota. Y no se cayó el mundo, al contrario, se abrió un abanico de oportunidades, porque tú de manera remota puedes trabajar en una empresa que esté en Lima, que esté en Chimbote, que esté en Piura, que esté en Chile, que esté en Colombia, que esté en México, que esté en Estados Unidos, incluso en Europa. O tú trabajando acá en Perú, puedes, no sé, pues si hablas con la empresa en la que tú trabajas y si trabajas de manera remota, puedes irte a vivir a otro país y seguir trabajando. Depende del rubro, claro, ¿no? Un rubro que no necesariamente sea presencial. Y entonces, y mira, la pandemia fue en el año 2020. Sin embargo, antes del 2020 ya existía esto. O sea, el Zoom, el Teams, el Meet, el Skype.
y la gente no los usaba. Yo cuando estaba haciendo la maestría, mi grupo de trabajo se juntaba de manera presencial en una casa a hacer los trabajos. Entonces, eso era muy pesado porque coordinar un espacio, un tiempo, juntarnos. Ahora, con un clic, cuando entramos en la pandemia, estábamos todos conectados como ahorita, ustedes conmigo. Con un clic, nadie sale de su casa, quedamos una hora, un clic, hablamos lo que tenemos que conversar y listo, cada uno sigue su vida. Las herramientas estaban allí y nadie las tomaba en cuenta. Tenían una creencia de que si es virtual no funciona y la pandemia se tumbó todo eso. Entonces yo creo que cuando ustedes egresen, van a encontrar muchas más oportunidades que las que había en mi época, ¿no? En mi época era de comprar el periódico en el kiosco y estar con el resaltador viendo las ofertas de trabajo. Ahora ustedes pueden entrar a Boomerang, a Computrabajo, a LinkedIn, Laborum y no sé qué otras plataformas hay y colgar allí su currículum. Y aparte de que también déjenme decirles de que estoy seguro de que desde mi época, hace 20 años, hasta la actualidad, la carrera de ingeniería en gestión empresarial ha ido mejorando. Deben haber ido ajustando algunos engranajes que quizá en mi época faltaban ajustar, mejorando algunas cosas, desarrollando una mejor currícula. Entonces, yo creo de que la oportunidad que tienen ustedes va a ser mucho mejor que la nuestra y quédense con la tranquilidad que han escogido una carrera muy versátil, porque la ingeniería en gestión empresarial te permite laborar en cualquier área. Puedes estar en un área administrativa, en un área de prácticas, en un área financiera, en un área de recursos humanos, logística, legal. O sea, son muy versátiles. Van a verlo en la carrera. Tienen cursos de todo tipo. No es como un economista, que sabes que un economista sí o sí se tiene que dedicar a este tema, o un abogado que sí o sí va a ir a temas legales, o un arquitecto que sí o sí tiene que hacer diseños. Entonces, la versatilidad de la carrera que tienen ustedes les va a permitir tener un abanico muy grande para tomar decisiones. Así que yo creo que las oportunidades que van a tener van a ser muchísimas más que las que tuvimos en mi promoción. Muchas gracias, muy interesante el tema de su trabajo. Ahora vamos a pasar por hablar sobre sus experiencias Ok, personales. ya. Gracias. Gracias, Martín, por su tiempo. Me Ujú, presento nuevamente, me llamo Diego Truyenque. ujú, Y bueno, ya vamos a hablar un poco más sobre experiencias personales. ujú. Eh, Nos comentó sobre su experiencia en la universidad, el Sí. post-universidad, el trabajo. Ujú, Y como usted mismo dijo, hubo un tiempo en el cual divagó, capaz en el camino encontró lo que usted, a lo que usted ahora lo satisface, ¿no? A lo que ujú. se aboca ahora. Eh, Sí. con respecto a eso, ¿cuán importante cree usted que es conocerse a uno mismo, ¿no? Como persona? Entiendo que usted fue perseverante para poder llegar a donde está. Sí, o sea, van a encontrar mucha literatura y mucha información acerca de conocerse uno mismo, pero no es que hay un mecanismo para conocerte a ti mismo, o sea, no es que hay unos pasos a seguir y te puede tomar, como en mi caso, años. El caso de ustedes quizá puede ser menor, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Mira, les cuento, durante mucho tiempo, a mí me gusta mucho la música. Y entonces yo tenía mi esperanza de joven cuando estaba en la universidad era tener mi carrera, sí, pero en algún momento poder dedicarme a la música. Entonces, la pandemia, hasta antes de la pandemia, esa idea que tenía todavía ahí se la tumbó porque cuando tú tienes que pagar cuentas, luz, alquiler, llenar tu refri, entonces como que aterrizas un poco, ya, o sea, a medida que me fui haciendo mayor, fui aterrizando, porque tú a medida que te haces mayor vas tomando decisiones. Y yo me quería casar, con mi enamorada en esa época que hoy es mi esposa, queríamos casarnos, viajar, conocer. Va a llegar un momento en que se quieran comprar su auto, el que les guste, o algo que ustedes quieran, y para eso necesitan dinero. Y salvo vengan de familias adineradas, entonces sí, sí, eso no va a ser ningún problema, pero en mi caso era que, oye, si quería algo tenía que trabajar. Y me di cuenta de que las cosas que yo quería tener o cómo quería vivir, iba a ser muy difícil tenerlo otra vez desde la música, ¿no? Entonces la música iba a ser un poco más sacrificado.
y más aún ahora que soy papá. O sea, tengo una hijita de 1 año. Entonces, la vida como que te va puliendo y te va alineando. Entonces, le vas dando prioridad a cosas, hoy le doy prioridad a cosas que antes no lo eran, y a cosas que eran prioritarias antes ya se las he quitado. Pero es una constante, tú cada año te vas conociendo más, te vas conociendo más, te vas conociendo más. Y cuando en sus momentos de soledad se van a ir dando cuenta de esas cosas, ¿no? Cuando se bañen, cuando se miren al espejo, momentos en que estén solos, ahí se van a ir dando cuenta, oye, esto de verdad no me gusta, esto sí me gusta, poquito a poco. Y así van a ir formando su conocimiento del yo interior. Ya, entonces es un proceso, ¿no? Insisto, no se agobien, van a encontrar mucha literatura, muchos cursos, muchos les van a decir, tienen que conocerse así. No hay un mecanismo, todo es un proceso, ¿no? Y ustedes solitos se van a ir dando cuenta, de verdad, cuando hablen con ustedes mismos, hacia dónde deben ir, hacia no, qué carrera seguir, qué no, cosas como esas, ¿no? Qué trabajo escoger, cuándo renunciar a un trabajo. Eso es muy difícil. Yo he conocido gente que es incapaz de renunciar a un trabajo por las obligaciones que tiene. Entonces, todo eso lo hace, esas decisiones son prácticamente consecuencia del conocimiento que tienes de ti mismo, ¿no? De tus reacciones, de las cosas que te motivan, todo eso. Claro, o sea, es cierto, ¿no? Uno no puede conocerse a uno mismo de un día para otro. También las Claro. experiencias lo van forjando en carácter, en toma de decisiones y también un Ujú. poco la soledad que usted comenta. Tal vez cuando uno se ve solo en realidad empieza a pensar y a conocerse un poco mejor dentro de Así todas las es, experiencias que uno ya vive y eso se adquiere con los años, ¿no? tal Nos cual. comentó, por ejemplo, que le gusta mucho la música. ¿Usted toca algún Sí, instrumento sí, toco la o guitarra. canta? No, toco la Ah, qué guitarra. bien, Sí, 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 qué bueno. Y sí, me sí. imagino también el tocar la guitarra es algo que a usted es como una especie de terapia, ¿no? Quizás también Sí, lo ayuda desde sí, ese lado. tal Uno cual. nunca Es deja la música. exacto, es como un escape. Es como digo mi esposa, es común decir, oye, los jueves de pichanga con mis patas, Claro, o los miércoles de PlayStation. Lo mío es ensayar tocar guitarra, ya sea en una banda o yo solo en mi casa, básicamente, ¿no? qué bueno. Eso también Ujú. lo sabe llevar con respecto a la carrera, ¿no? O sea, uno, Sí, claro, tiene la necesidad de trabajar. A uno incluso, como usted nos comenta, ya tiene una familia establecida, entonces surgen nuevas ujú, necesidades, pero tal vez un claro. momento como un hobby, tener un ocio, siempre es bueno para poder balancear ese estado en el que uno se encuentra. Claro, claro. O sea, en mi casa tenían la particularidad de que, o sea, mis padres tenían temor de que yo en algún momento deje la carrera por dedicarme a la vida bohemia o a la guitarra. Eso no iba a Claro, pasar porque, o sea, tanto me había costado. Miren, yo estuve en 3 academias, una que ya no existe, después en la pre y después en una que tampoco no sé si existe, que se llama Agroestudio. Entonces, en 3 academias estuve y me costó tanto, y a mi familia también, porque en esa época había que invertir en las academias, y me costó tanto ingresar que yo no iba a tirarlo todo por la borda. O sea, yo sabía que iba a terminar sí o sí, con muertos y heridos, pero tenía que terminar la carrera como sea. Y la música era así, pues era como que mi pasión, era lo que a mí me gustaba, ¿no? Era lo que a mí me gustaba, pero siempre tenía como la ilusión, uy, pero quizá en algún momento puedo tocar en algún grupo conocido y hacerme rico. Al final, cuando te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta que es una falacia eso, ¿no? Y como te digo, cuando ya empiezas a pagar cuentas, cuando en tu casa te das cuenta que el aporte que tú traes es significativo, sirve para pagar o la pensión de tu hermano menor en el colegio o pagar algunos servicios, todas esas cosas te hacen madurar, te hacen ver la vida de una manera más costo-beneficio y enfocarte más y no divagar tanto. Cuando tienes todo servido, quizá puedes tender a divagar un poco, ¿no? A tomar unas decisiones no irresponsables, pero quizá un poco inmaduras. Entonces, a mí me pasaba eso, ¿no? Yo sabía que tenía que aportar en mi casa, que tenía que trabajar, y la música lo llevaba paralelamente. Y,
Y el mejor, y no me voy a cansar de decirlo, ¿no? El más claro ejemplo fue en la pandemia, porque muchos amigos que sí se dedicaban profesionalmente a la música, en la pandemia su caño de ingresos se cerró de un día para otro. Y yo tuve la suerte de que mi caño de ingresos continuó porque yo desde mi casa seguí trabajando. Entonces, eso es lo que yo agradezco de la carrera, que es una carrera muy versátil Claro, que me permitió seguir trabajando desde mi casa. Y bueno, dentro de la carrera está el rubro de finanzas. Entonces, llegó un momento en que las finanzas me gustaban más incluso que la música. Entonces, esa fue mi experiencia, ¿no? Pero es como una actividad, como un desfogue, dicen, ¿no? O sea, yo tampoco, exacto. no quiero decir un desfogue tampoco porque no es que, o sea, yo he conocido, he tenido amigos que han tenido han estado en la universidad y la tenían más verde que yo. O sea, tenían que hacerse cargo de su familia, trabajar o eran papás, entonces eso es más complicado. Entonces, escupiría al cielo si te dijera, no, era mi desfogue porque tampoco era tanto, ¿no? O sea, en la universidad tú tienes que ser responsable, cumplir y simplemente ser estratega, ¿no? Ver la manera de cómo acabar la carrera en el menor tiempo posible y los cursos pesados, ver la manera de sacarles la vuelta. ¿De qué manera sacas la vuelta? Si no te entra un curso porque te metiste con un profesor que la verdad que explica mal, te vas a un grupo de estudio, pues inviertes 5 soles, 6 soles, un fin de semana y pasas el curso y sigues, ¿me entiendes? Hasta llegar a tus 200 créditos. Claro, Ujú, claro, es muy cierto eso. Y ujú. hablando un poco más de la carrera, ¿qué habilidades Sí, para la carrera cree usted que ha adquirido, que tiene? ¿Cuáles cree que son esas habilidades que lo ayudan en el campo laboral, sí. en la carrera, ¿no? Dos cosas diría yo. Responsabilidad y ser estratégico, porque yo tuve la suerte de que también mis compañeros eran responsables, no eran los más chancones, pero cuando estábamos en parciales, tú los encontrás a todos en la biblioteca. Entonces, todos nos preocupábamos, pero cuando había que ir a la fiesta, íbamos a tomar nuestros tragos, ¿no? Entonces, como mis compañeros eran así, como que eso te arrastra. Si mis compañeros hubieran sido más flojos o más vagos, por decirlo, quizá yo también hubiera sido así. Tu entorno te arrastra, eso es muy importante. Entonces, no digo que sean selectivos con sus amigos, no, pero a la hora de que hay momentos de responsabilidad y te das cuenta, tú dices, oye, pucha, esos son mis patas, pero no, para estudiar con ellos ni hablar, pues, ¿no? Entonces, ese sentido de responsabilidad y el sentido de la estrategia, ¿por qué? Porque va a llegar momentos en que se les van a cruzar dos finales, dos exámenes finales o dos parciales un mismo día y van a tener que tomar decisiones. Quizá van a decir, uy, este curso estoy verde, mejor estudio este curso y el otro a lo que salga, sabiendo que quizá estoy mejor, ¿no? O decir, no, ya sabes que tengo dos trabajos que presentar, ahorita voy avanzando uno para que no se me aglomere. O me han dejado 5 lecturas de acá para el próximo lunes. Ya voy leyendo la mitad, un poquito, planteándote estrategias para poder avanzar. Una estrategia también que es muy válida y que yo siempre la defiendo es la estrategia de retirarte del curso. O sea, retirarse del Ah, curso es una estrategia, porque si tú te das cuenta que con ese profesor no la haces o que el horario es complicado porque resulta de que te metiste a un curso a las 8 de la mañana y después tu siguiente clase es a las 2 de la tarde y tienes un huecazo y no tienes nada que hacer, mejor te retiras y te metes a otro, ¿no? Entonces, si la sabes usar con responsabilidad, la opción de retiro puede ser una herramienta muy útil de verdad. Exacto, no, no necesariamente un retiro es malo, quizás el curso en realidad es una piedra en el zapato para ese ciclo y Exacto. preferiblemente a ver, es como un análisis FODA, ¿no? Entonces, al ver los pros y los contras dentro de todo esto, lo más conveniente quizás es retirarse, llevarlo en otro ciclo, con otro profesor, Sí, yo priorizar le otras cosas llamo, quizás, así es, yo le llamo costo-beneficio a todo eso, costo-beneficio, claro, costo yo le llamo beneficio. así, costo-beneficio, porque te puede tocar que te metiste con un profesor que la verdad no hay química, o sea, no le entiendes, o sea, o explica mal, y quizá a todos sí lo entienden, pero tú no, entonces mejor a jalar el curso, por ejemplo, a jalar el curso y perjudicar tu promedio y que el ciclo siguiente te matricules al último, yo lo que hacía era, bueno, me retiro pero trato de seguir yendo a las clases. Trato de seguir yendo a las clases a pesar que ya me retiré, para estudiar sin ninguna responsabilidad.
cosa que me voy Claro, preparando para que el siguiente ciclo, que ya me meto al curso de por sí, ya llego con ventaja, ¿no? Porque claro. te Y explican lo con mismo. respecto, ok, con respecto a esto de los cursos, ¿qué curso cree usted que lo ha ayudado y quizás lo siga ayudando ahora, ahora que está trabajando? ¿Cuál es el curso que quizás ahora lo acompaña? Mira, más que un curso, yo te podría decir de una profesora, que es la profesora Marinés, Marinés Núñez. No sé si están llevando con ella o van a llevar luego, porque Marinés es una profesora que yo la conocí a mitad de la carrera, porque me metí a dos cursos con ella. Yo me metí a dos cursos con ella no porque quisiera que ella me enseñe, sino porque, a ver, le soy sincero, en esa época la final de la Champions League eran los miércoles, entonces me convenía llevar con ella para poder estar libre los miércoles en la tarde y poder ver el partido, pues, ¿no? Entonces, así pensaba yo. Entonces, Claro, claro. me metí con la profesora Marínez y el nivel de exigencia fue brutal. Todas las clases había exámenes cortos, nos dejaba un montón de lecturas. Eran dos cursos que me metí con ella, ética y planeamiento estratégico. Y más que los conceptos, porque los conceptos tú los olvidas. O sea, lo que te van a enseñar ahora en la introducción, no pretendas que el ciclo que viene se van a acordar, no, no, se van a olvidar. Y es así, no, no se sientan con la necesidad de que todos los cursos se los tienen que aprender porque cuando lleguen a trabajar le van a pedir eso. No. O sea, el trabajo es otra historia. Van a ver cosas nuevas. O sea, pasen el curso pero el tema era de que María Inés era una profesora muy puntual. Ella tenía clase 8 de la mañana, 8 en punto estaba allí y 8 en punto repartía los exámenes. Y era muy exigente, con ella no podías negociar, ella te dejaba 3 4 lecturas y esas eran. Entonces Marinés me obligó a ordenarme en términos de puntualidad, de ser más estratégico, de que si sé que llega un momento en que tengo lecturas hasta por los codos y sé que no voy a poder, decidir ya cuáles son las más grandes, cuáles son las más cortas, pensar una estrategia, un plan para enfrentar el examen y pasarlo, idear un plan, ¿no? Entonces, de Marines yo rescato eso, la puntualidad y que me desarrolló mucho el sentido de la estrategia. Claro. Sí, no tenemos todavía el gusto de llevar con ella, pero sí Ujú, sabemos y tenemos referencia de la profesora. Y ujú. claro, con lo que usted comenta, seguramente entendemos de que parte de esas habilidades que ya mencionó, que son la responsabilidad y la estrategia, también tienen que ver con ella, ¿no? La influencia un poco de ella al momento de Sí, que la verdad que la llevan los sí, cursos. porque fue casualidad también, ¿no? Yo no me metí a ella por un tema de horarios y resultó que era muy exigente y eso me ordenó mucho. Claro, Yo no me acuerdo mucho de los conceptos que aprendí en la algunas cositas, pero es que es bien difícil, ¿no? Porque, mira, ustedes que vienen de resolver ejercicios cortísimos, ahora que empiecen a hablar, de que van a llegar a clases en las que el profesor va a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y van a terminar quizás sin ningún apunte, entonces te sientes como que extraño, ¿no? O sea, tú que estás acostumbrado con tu cuaderno lleno de fórmulas, ahora nada. Entonces van a haber algunos conceptos que se van a quedar, algunos que no. Luego van a llegar otros conceptos que se van a quedar, otros que no, y así. Así, al final, cuando tú miras hacia atrás, tú dices, oye, terminé la carrera en 5 años, 5 años y medio. Y yo que no me considero una persona tan chancona, o sea, para poderlo haber hecho es que tuve que mover mis fichas bien. Mis fichas son ser estratégico, en qué cursos me metía, qué horarios, cómo los pasaba, ¿no? Y hay gente que les va a decir, no, que la agraria es una universidad muy difícil mantenerse ahí. O sea, si sabes moverte bien y eres estratégico, no vas a tener ningún tipo de problema. Y si jalas un curso, bueno, puede pasar. Lo importante es que si jalas un curso, cuando lo vuelvas a llevar, ya no hay manera que lo vuelvas a jalar porque ya tienes toda una base entera de un ciclo. Ya tienes toda una claro. base. Entonces, si tú ya sabes que un curso, Dios no quiera, lo vas a jalar porque de verdad se te pasó el tiempo de retiros y la verdad que estás mal en las prácticas y en el parcial y tú dentro de ti, siendo honesto, sabes que hay una alta probabilidad de jalarlo, te- la estrategia es prepararte para el siguiente ciclo. Bueno, sigo yendo a la clase, no tirarte al abandono, pues no, sino tratar de aprender lo que puedas, tomar tus apuntes, guardarte tus exámenes, todo ese material preparándote para el siguiente ciclo. Y el siguiente ciclo, créeme que ya la rompes, pues ya es facilísimo porque ya tienes toda esa experiencia, pues. Claro, también comentó que la carrera en realidad es muy versátil
abarca un montón de campos Así y, es. y esto que le digo va de la mano quizá con la responsabilidad y la estrategia que son, hay que tener ciertas cualidades para la carrera, ¿no? Ujú, Tener liderazgo, ser honesto, ser responsable ujú. también. ¿Cuáles cree Sí, que son las cualidades más importantes que uno debería de tratar o de todas maneras desarrollar para poder desenvolverse bien ya cuando uno empieza a trabajar? claro, son muchas, son muchas. Por ejemplo, algo que es muy importante es la empatía. La empatía es básicamente ponerte en el lugar del otro. Si tú, por ejemplo, tienes un grupo de trabajo y sabes de que un compañero no te cumplió o no cumple, o sea, en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Borramos tu nombre o si quizá conversar con él, oye, ¿estás bien? ¿Por qué no cumples? ¿Qué pasa? ¿Estás en problemas en casa? O quizás trabajas y abrirte con el compañero. Entonces, la persona, al ver eso, pucha, que o se abre y te cuenta toda su vida y las razones por las cuales no está cumpliendo, o simplemente no le da importancia y te engaña y te dice, no, tranquilo, no pasa nada y sigue incumpliendo. Pero tú ya fuiste más allá. O sea, en lugar de tomar una decisión, oye, este pata no vino, ya, bótalo. No, pues, ha sido un poquito más allá. Porque va a llegar un momento en que si tú tienes esa cultura de ser empático, vas a encontrarte con gente que de verdad te cuenta una historia o una coyuntura que tú ni te imaginas. Y tú dices, yo conocí gente que de verdad, yo no sabía, pero un amigo, su papá había fallecido y él era de Huánuco, su papá era de Huánuco, entonces tenía que ir a Huánuco a arreglar unos papeles, ir y venir, y entonces no podía cumplir. Entonces, hombre, entonces una persona así, o sea, se la apoya, pues, ¿no? O sea, pones el hombro, y eso habla bien de ti como líder, ¿no? Van a leer mucho acerca del liderazgo. Los profesores le van a decir, sí, porque ustedes van a ser gerentes, ustedes van a ser líderes. Uno no se autodenomina líder, el líder va apareciendo y ustedes mismos se van a ir dando cuenta. Cuando venga una persona con la cual tú quieres hacer el grupo o tú lo necesitas a él, o te van llamando, o te dicen, o te cuentan sus problemas, o te dicen, oye, inclúyeme en tu grupo, pues, oye, ayúdame con esto. O sea, ahí te vas dando cuenta, ¿no? La gente se va dando cuenta quiénes son sus líderes y quiénes no. Todos tienen líderes, hasta los líderes tienen líderes. No es que uno sea el líder de todos. Entonces eso te vas a ir dando cuenta. El liderazgo se va a ir desarrollando también. No es que ya se juntan los cinco, ya tú haces eso, tú haces el otro, tú haces acá. Eso no es liderazgo. Liderazgo es como que el pueblo te pone a ti como líder. Tú solito te vas dando cuenta, ustedes solitos se van a ir dando cuenta cuando te van llamando para formar parte de algo o te piden que los ayudes con esto o consejo acá o no van a poder cumplir y te llaman a ti y te dicen, oye, ¿sabes que no voy a poder cumplir con esto? Es porque ya te ven como líder, ¿no? Entonces, eso se va a ir desarrollando, la empatía ya les mencioné, la responsabilidad. Responsabilidad es tratar de, con muertos heridos, poder cumplir con las obligaciones. La honestidad es básico en cualquier rama. Y Claro. entonces, no te podría delimitar cuáles son. Lo único que podría decir, si quiero englobar todo, es ser una persona buena, ser una persona transparente, básicamente, transparente, ¿no? Y siempre pensar en los demás, ¿no? Y así lo podría resumir Claro, yo. eso se podría Ujú. considerar quizá como un punto muy importante para el desarrollo profesional y personal, ¿no? La transparencia, Ujú. que en realidad ya va de la mano con la empatía, por ejemplo, con la Sí, honestidad, el liderazgo. ujú. Claro. ¿Y Sí, cuál sí, es su sí. mayor sueño o ambición? Ahora ya a este punto de su vida nos ha contado muchas experiencias, nos Ujú. contó sobre su familia. Entonces, ¿cuál ahora en este punto ya dice, cuál es el sueño que tiene, la ambición que tiene ahora? A ver, profesionalmente algo que me gustaría era poder ya enfrentarme a una responsabilidad de ser un CFO. CFO es un gerente de finanzas, un director de finanzas. Entonces, profesionalmente me gustaría enfrentarme a eso. O sea, enfrentarme digo porque no es fácil, no es que te ponen allí y listo. Entonces ves muchas más cosas. Entonces es un reto que espero que llegue más pronto que tarde. Eso en el tema profesional. Y en el tema personal, obviamente, ser buen papá, ¿no? Que mi hija y mi esposa estén bien, básicamente. Entonces, yo resumo en eso, mi carrera y mi familia, básicamente.
Ok. Y ese reto Sí. personal que le costó y del cual está orgulloso de haber logrado. Fue la maestría en finanzas, porque cuando yo estaba en la universidad y terminándola, o sea, yo mismo por mi cabeza pasaba a hacer una maestría, ni pasaba, si así he terminado la universidad con a duras penas, porque mi promedio fue de 3 por allí, ¿no? Entonces, no fue que yo fuera un alumno sobresaliente. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser el día que haga la maestría? Si es que la haré. Y súmale de que mis experiencias laborales eran muy gaseosas, muy dispersas, no la tenía clara. Entonces yo pasaba el tiempo y yo me decía, uy, la veo bien verde hacer una maestría, porque ¿en qué? La haré, va a ser también como la universidad, o sea, voy a tener que amanecerme, estudiar, y menos aún en finanzas, que si bien yo trabajé en finanzas, pero en esa época era muy inseguro porque no tenía conceptos claros, no tenía los conceptos claros, entonces me genera mucha inseguridad. Entonces, para mí, pensar en hacer una maestría en finanzas era una utopía, no me la creía. Y recién, ya cuando la terminé, fue como que miré hacia atrás y dije, o sea, me sentí un poquito orgulloso, para serles honestos, ¿no? Orgulloso, y dije, oye, Claro. pucha, lo pude hacer, ¿no? Es como si me viera el Martín que terminó la maestría en finanzas, viera el Martín del 2003, 2004, que con dudas acerca de la carrera, a veces con problemas de retención, porque habían conceptos que no me quedaban, con mucha inseguridad, ¿no? O sea, a futuro, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, estén tranquilos, disfruten la carrera, disfruten de relacionarse entre ustedes, de estresarse por sus exámenes, de escoger profesores. Es una época muy bonita y el resto va llegando por añadidura. Eh, Muchas gracias, Martín. Ya terminaron las preguntas. Realmente ha Ujú. sido un placer hablar con usted. Ha sido muy No, cómodo. La gracias. verdad que nos ha facilitado todo. A veces uno entra Ah, con qué un poco de bueno. nervios, pero hablar con usted ha sido No. muy placentero y muy nutritivo también para la experiencia que nosotros queremos obtener. Ah, qué bueno, qué bueno. Y más bien, cualquier cosa que necesiten, alguna pregunta que no haya quedado clara o algo que se les escapó, porque a veces es tanta información uno recibe que se te puede quedar algo, me mandan un WhatsApp nomás y ahí lo resolvemos, ¿no? Y no solamente para acá, sino para los cursos que necesiten, de acá a este ciclo siguiente, o sea, porque algo que yo no tuve en mi época era eso, ¿no? No teníamos esas herramientas y a mí me hubiera ayudado un montón saber experiencias de egresados de mi época, ¿no? Claro, y realmente que Ujú. nos va a ayudar a nosotros. Entonces, Sí. nuevamente, muchas gracias por su tiempo, por el Ujú. espacio, porque le hemos pasado muy bien. Espero que usted también. Le Sí, deseamos tal muchos cual. éxitos en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Ese viejo seguramente va a llegar, como usted dice, más pronto que tarde. Entonces, ha sido un placer hablar con usted. Listo, chicos, igual para mí un gustazo y nada, éxitos. Gracias, igualmente. Nos vemos. Listo, Cuídese chao, mucho. Muchas chao. gracias. Un Muchas gusto. gracias, hasta Un gusto con luego. Gracias. todos. Cuídese, un gusto. Chao, chao.